Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 4 de esta asignatura Organización de la Documentación, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades. El día de hoy estaremos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 3. Ya con anterioridad hemos venido desarrollando otros encuentros sincrónicos. Se han desarrollado antes que otros tres. eh, Uno correspondiente a la bienvenida del curso, ya hace por ahí un mes más o menos, porque lo desarrollamos durante la segunda semana del curso. Eh, Realizamos el encuentro sincrónico correspondiente al módulo 1, posteriormente al módulo 2 la semana anterior, y hoy teníamos programado el desarrollo de este encuentro sincrónico del módulo número 3 de la asignatura. Em, la agenda para el día de hoy es hablar un poco sobre los conceptos de análisis estratégico, los factores internos y externos, los niveles de implementación de las tecnologías de información y comunicación y el proceso de difusión de innovaciones. Todo esto relacionado con el ejercicio de implementación de una herramienta tecnológica que permita dar manejo a la gestión documental dentro de las empresas, ¿no? Recordemos que desde la sesión anterior empezamos a hablar un poco sobre diferentes conceptos asociados a el manejo adecuado de los documentos en las organizaciones y teníamos pendiente para el final de nuestro curso hablar un poco sobre cómo se desarrolla precisamente ese ejercicio de implementación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de una gestión adecuada de los documentos dentro de las empresas. Inicialmente entonces recordemos que este módulo inicial de nuestro curso se denomina manejo y flujo de información. La idea es que ustedes identifiquen el proceso y manejo adecuado para proveer información documental, ya sea física o electrónica, de acuerdo con las normas vigentes que aplican para una organización y las políticas de tratamiento de documentos internos y externos. Para dar alcance a esta competencia, tenemos planeado el desarrollo de algunas actividades. En este momento ustedes se encuentran habilitados hasta este lunes que viene, 3 de mayo, para el desarrollo y presentación de una actividad que se denomina evaluación temática del módulo número 2. Esa actividad aún pertenece a lo que es el desarrollo del módulo 2, pero a partir de este lunes que viene, del lunes 3 de mayo, ya estaremos desarrollando las actividades correspondientes al módulo número 3. Realmente son dos evaluaciones. Cada una de esas evaluaciones tiene un peso del 20% sobre la nota final del curso. Para esta asignatura realmente estas actividades son las que tienen mayor peso, mayor relevancia en todo el desarrollo del curso. Por eso es importante que ustedes verifiquen el contenido de cada una de esas actividades, se preparen muy bien, porque desde el 3 de mayo a las 8 de la mañana hasta el día lunes 10 de mayo, igualmente a las 8 de la mañana, va a estar habilitada esa actividad número 5 que corresponde a una evaluación temática del módulo 3, y a partir del 10 de mayo a las 8 de la mañana y hasta el 23 de mayo a las 11:59 de la noche o a las 23:59 de la noche estará habilitada la evaluación 6, evaluación acumulativa del curso, que como ustedes ya saben va hasta la hora y fecha límite del curso, es decir que tendrá cierre el mismo día y a la misma hora que tiene el cierre definitivo de la asignatura. Es muy importante que ustedes tengan muy en cuenta eso, porque dado caso que ustedes no puedan presentar esa actividad por X o Y razón, pues ya no será, digamos que posibilidad mía o que esté en mis manos el ayudarlos, sino que la habilitación de esa actividad dependerá de una decisión de otras instancias. Será el director de la facultad, será el director eh,
un comité académico quienes se encarguen de evaluar la situación que les haya sucedido a cada uno de ustedes y determinar si es viable o no la habilitación de la actividad no presentada. Bien, para el día de hoy teníamos como tema inicial tratar el análisis estratégico. Y es que el análisis estratégico surge como la agrupación de las diferentes metodologías que existen para analizar los factores que generan impacto en la organización tanto a nivel interno como a nivel externo. Es decir, son las diferentes variables que van a determinar el normal comportamiento y el normal desarrollo de las funciones dentro de las organizaciones. Hay algunos factores internos, hay otros factores externos. A lo largo de los años y a lo largo de la estructuración de las diferentes teorías administrativas y económicas, se han venido desarrollando precisamente metodologías que buscan medir, que buscan evaluar, que buscan eh, de cierta manera encontrar la forma en que se pueda evaluar cuáles son los resultados que se alcanzan a la hora de evaluar precisamente pues estos factores y conseguir de cierta forma información que permita la construcción de acciones correctivas y de acciones de mejoramiento que a futuro puedan ser implementadas para mitigar o aprovechar las situaciones que se estén presentando. A continuación yo voy a mencionar algunas de las metodologías más comúnmente utilizadas, por lo menos en nuestro entorno empresarial, si bien no son las únicas, tal vez sí son, como lo he dicho, las de mayor reconocimiento y las que tienen prioridad a la hora de ser utilizadas dentro del entorno empresarial colombiano. Cada una de ellas tiene la virtud de evaluar factores significativos, de evaluar factores importantes para las empresas. En primer lugar, nosotros encontramos de cara a los factores internos la evaluación necesaria que permita realizar un diagnóstico general de los resultados actuales que alcanza la organización. En ese sentido, lo que nosotros estamos tratando de identificar es evaluar la realidad que tiene la empresa, encontrar cuál es la situación actual, cuáles son los resultados que se están alcanzando actualmente, cuáles son los elementos que han permitido el desarrollo de actividades de la empresa y pues que a partir de ese diagnóstico y esa evaluación que se realice nosotros podamos identificar de cierta manera en que somos buenos o que podamos identificar en qué nos eh, resaltamos, en qué sobresalimos dentro del mercado a la hora pues de ejecutar nuestra actividad, también que podamos identificar en qué no somos buenos, qué errores cometemos, qué de cierta manera errores pequeños que se cometan que a futuro puedan llegar a representar o se puedan convertir en problemáticas mucho más grandes, ¿no? Entonces, de cierta manera lo que estamos realizando en este ejercicio de evaluación de factores internos es conociendo nuestra propia organización para tener una imagen real de con qué se cuenta dentro de la organización, cuáles son los elementos que caracterizan a la empresa y a partir de allí diseñar cómo se va a enfrentar al entorno externo, cómo se va a enfrentar ese mercado competitivo en el cual va a desarrollar sus actividades esa organización. Por lo tanto, nuevamente lo reitero, es sumamente importante que se conozca a plenitud cuál es el estado actual interno de la organización para así, una vez conocer sus virtudes, sus beneficios, sus fortalezas, enfrentar ese entorno competitivo. Es normal que dentro de la evaluación de los factores internos se haga uso de, entre algunas otras herramientas, de los análisis DOFA. Los análisis DOFA van a permitir, de cierta manera, que en primera medida se identifiquen cuáles son las fortalezas, en qué es buena la organización, en qué se destaca, qué buenas prácticas tiene, para saber precisamente pues hacia qué deben enfocarse las estrategias que yo desarrolle, porque las estrategias que yo desarrolle para competir dentro del mercado obviamente deben resaltar
esos elementos en los que yo soy bueno. Yo no debería entonces diseñar estrategias que por allí yo no sepa en qué voy a incurrir, ¿no? O no sepa cómo voy a desarrollar esas actividades. No, por el contrario, yo tengo que diseñar estrategias que precisamente estén encaminadas a el desarrollo o a la implementación de acciones en lo que yo sé hacer muy bien y en lo que yo me destaco, en lo que yo hago realmente bien. Y por otro lado, también dentro de este diagnóstico interno y por medio de esa herramienta del análisis DOFA, yo puedo identificar cuáles son las debilidades que tengo. Esas debilidades que por allí como organización no he logrado desarrollar, que son por allí errores, inconvenientes, malos procesos de ejecución. Esas debilidades que por allí muchas veces pasan desapercibidas, se identifican como errores y como algo que nosotros no nos destacamos, pero que bueno, no nos representa mayor impacto negativo. Pero bueno, cuando a futuro se empiece a desarrollar de una manera mucho más estructurada este ejercicio, pues posiblemente empiece a identificarse que este tipo de inconvenientes, estos pequeños errores, estos problemáticas pequeñas, estas debilidades, a futuro se pueden llegar a convertir en problemas realmente muy grandes y muy significativos eh, de la empresa. De cierta manera, esos pequeños problemas, esos pequeños inconvenientes, a futuro se pueden llegar a convertir en problemas mucho más grandes, mucho más significativos y que repercutan ahí sí en inconvenientes graves para la empresa. Entonces, por eso es importante que desde este apartado se diseñen, se implementen los correctivos, las modificaciones, las acciones de mejora que permitan cambiar esas debilidades en por lo menos elementos que no generen ningún tipo de afectación a la empresa. Y también por otro lado encontramos los factores externos. Ya nosotros nos encargamos de evaluar internamente la compañía, pero debemos conocer que fuera de la organización hay un conjunto de factores que constantemente mutan, que constantemente cambian y que al realizar esas mutaciones, esos cambios, pues determinan el normal comportamiento de la organización, determinan cómo va a ser el desarrollo de sus actividades. Y sobre estos factores, la organización no tiene ningún tipo de dominio, no tiene ningún tipo de acción. O sea, son factores que al estar en su entorno cambian y la organización no tiene cómo retener este cambio, cómo dominar ese cambio. Simplemente sucede y lo único que puede hacer la empresa es reaccionar ante ese cambio, esa mutación que se ha presentado. Eh, Existe diferentes metodologías, pero tal vez la que más sobresale, la que más se conoce, es el análisis PEST. En algunas otras ocasiones también se le conoce como el análisis PESTEL e inclusive en otros escenarios como el análisis PESTELI. El análisis PEST traduce el estudio de los factores externos en cuanto a las siglas de políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos. Bueno, por lo menos hasta la T es tecnológicos. Se incluyen también ecológicos y legales en el análisis PESTEL y en el PESTELI se incluye la I de industria. En muchos teóricos solo van hasta los cambios tecnológicos, es decir, hasta el PEST, político, económico, social y tecnológico, porque consideran que son los cambios más significativos que abarcan la mayor cantidad de factores que pueden llegar a tener algún tipo de influencia o de impacto en el resultado o en el accionar de las empresas. Ese aumento de los factores ecológicos y legales, algunos teóricos consideran que incluyen o van inmersos dentro de los factores políticos, que no es necesario desagregar
como elementos adicionales el marco ecológico y el legal, porque las políticas que establezca un Estado, pues puede que inclusive determinen cómo va a ser el comportamiento o cómo se generen los resultados de acuerdo a esos aspectos ecológicos y legales. Entonces, como le digo, algunos teóricos tal vez consideran que no es necesario desagregar esos elementos adicionales. Por ejemplo, con el caso de la industria, que es la última I que algunos teóricos suman, otros consideran que no es necesario sumar esos cambios en la industria, esas mutaciones en la industria, porque son elementos que van inmersos en los demás factores, muy puntualmente en el tecnológico. Se entiende que cuando existe un cambio tecnológico es porque ese cambio tecnológico ha impactado dentro de la industria, ha cambiado la forma en cómo se desarrollan las actividades, las tareas, y por ende no consideran que sea algo necesario desagregar otro factor adicional que sea la industria, sino que ésta está inmersa dentro de los factores o dentro del factor que analiza los cambios tecnológicos. Pero de todas maneras, como lo podemos ver, es un espectro que busca evaluar los diferentes factores que al cambiar, al mutar dentro del entorno de la empresa, pues generan un impacto en precisamente el normal desarrollo de actividades. Por ejemplo, en el caso de los cambios políticos, es cuando por algún tipo de decisión diplomática de un país, una organización se ve afectada en el desarrollo normal de su actividad. Imaginémonos que ustedes están en una empresa, tienen su empresa y tienen el 50% de sus consumidores acá en Colombia. Exportan ustedes a Ecuador y Venezuela. En Ecuador ustedes tienen un 20% de clientes y en Venezuela el 30% restante. Y por decisiones políticas, Colombia y Venezuela cortan sus diálogos diplomáticos, se cierra la frontera con Venezuela y ustedes están quedando con un 30% de sus clientes sin poderles vender. Entonces, démonos cuenta que cuando hay un tipo de cambio de mutación política, eso afecta significativamente a las empresas, sea cual sea esa decisión o ese cambio político que se presente. De cara a los cambios económicos, pues imagínense ahora que ustedes tienen una empresa que se encarga de importar productos para comercializarlos. Resulta que por esa dinámica del mercado, ahora el dólar no tiene un costo de 3.600 pesos, sino que está por encima de los 4.000. Eso significa que ustedes por cada uno de esos productos que van a importar, que van a traer, deben pagar más pesos por cada uno de esos productos. Pues bueno, esto obviamente va a afectar el desarrollo normal de su actividad y obviamente pues será mucho más difícil vender esos productos dentro del mercado, ¿no? Cambios de tipo social. Cuando por alguna razón, algún motivo, la sociedad tiene alguna mutación, algún cambio respecto a la forma en que percibe un producto. Imagínense que ustedes tienen una empresa que se encarga de realizar jugos de naranja y por algún motivo empiezan a percibir por parte de la sociedad que el jugo de naranja no es, no sé, saludable para el cuerpo, sino que es mejor tomar té o bueno, tomar algún otro tipo de producto. Pues obviamente ese tipo de cambio dentro de la sociedad tiene un impacto negativo y muy importante en el desarrollo de su actividad como empresa. Cambios de tipo tecnológico. Pues bueno, cuando aparece una nueva herramienta tecnológica, cuando aparece una nueva aplicación, por ejemplo, software, que permite mejorar la producción de los productos que yo ofrezco, la prestación de los servicios, el relacionamiento con los clientes. Entonces, eso puede impactar significativamente en el número de ventas que yo tenga en mi organización. Por ejemplo, si sale una nueva aplicación que esté a disposición de las empresas y resulta que yo vendo, no sé, tengo un restaurante y esa aplicación permite que las personas hagan su pedido por, por su smartphone. Entonces, los restaurantes que lo utilicen obviamente
van a llegar a sus clientes. Si yo no la implemento, pues sencillamente solamente le voy a vender a los clientes que vengan a mi punto de venta, a mi punto de servicio, ¿no? Entonces, también este es un tipo de cambio, los cambios tecnológicos que repercuten directamente en los resultados y en el normal comportamiento y desarrollo de actividades de la empresa. Y los dos adicionales que queda por mencionar, si se desean incluir cambios de tipo ecológico, cuando por ejemplo hay algún cambio en el medio ambiente, hay alguna afectación que se presenta en el medio ambiente y eso repercute en la actividad normal que yo desarrollo. Por ejemplo, se aumenta la temporada de invierno, aumentan las lluvias y resulta que eso afecta directamente a la materia prima que yo utilizo. Entonces, si yo hago, por ejemplo, cerveza y mucha lluvia durante el año afecta la producción de cebada y resulta que eh, hay menos cebada de la que yo necesito para producir, pues obviamente eso va a afectar mi actividad, ¿no? Ahora tendré que buscar de dónde importo cebada, dónde encuentro otro proveedor para poder realizar mi producción, ¿no? Cambios de tipo legal, cuando hay una nueva normatividad que prohíbe, por ejemplo, la utilización de algún producto, alguna materia prima. Si yo me encargo de realizar alguna labor y resulta que han prohibido por alguna ley la utilización de una materia prima, pues sencillamente eso cambia totalmente el desarrollo de mi actividad, ¿no? Por ejemplo, si el de mi actividad que yo desarrollo tiene que ver, por ejemplo, con el asbesto, entonces ya sé que eso obviamente va a generar algún tipo de efecto contraproducente contra mi organización. Bien, entonces el marco PEST se encarga precisamente de validar todos estos factores para que a partir de la validación que se realice se evalúe desde la empresa cómo se van a afrontar los posibles cambios que se presenten en estos diferentes elementos del entorno empresarial. Ahora bien, hablemos sobre los espacios en los cuales se puede realizar la implementación de una tecnología de información, porque este módulo en particular nos introduce a cómo se realiza el manejo y difusión de la información en las empresas, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que de acuerdo a Swanson, ya en un estudio realizado hace unos 30 años prácticamente, planteó que la implementación de una TIC, una tecnología de información y comunicación, se puede realizar en tres niveles dentro de las empresas. Un primer núcleo, que es el núcleo administrativo, el cual por allí se encarga únicamente de administrar las actividades dentro de la organización, pero no tiene un impacto significativo directo en los resultados de los clientes o consumidores, ¿no? Un núcleo de sistemas de información, un segundo núcleo en el cual pues está más bien orientado a esas herramientas que sirven para el manejo de información dentro de la compañía, que permite el flujo de datos y la generación de conocimiento. Y un tercer núcleo, que es el núcleo técnico. Ese núcleo es mucho más asociado a las actividades misionales de la organización, a las actividades que cotidianamente se van a desarrollar en las empresas, que de cierta manera tienen algún efecto sobre el valor agregado que percibe el cliente. Esas actividades técnicas son aquellas actividades por allí operativas que, como lo he mencionado, tienen una interacción ya real o inmediata sobre el producto que se le va a entregar al cliente, y a partir del desarrollo de esas actividades es que el cliente podrá percibir un criterio de valor sobre eso que le estoy ofreciendo. Son estos niveles en los cuales se puede realizar la implementación de una tecnología de información y comunicación. Ahora bien, en cada uno de estos niveles se puede desarrollar diferentes tipos de innovaciones. Existen los tres núcleos. El núcleo número uno, a su vez, nosotros vamos a poder identificar dos subtipos. Un tipo 1, que es la innovación en procesos administrativos basados en TIC, y un tipo 2, que es la innovación tecnológica dentro de los procesos, ¿no? Recordemos que estos son netamente actividades asociadas a los procesos de gestión interna que se desarrollan en las empresas, es decir, modificaciones tecnológicas
en la forma en cómo se desarrolla el proceso, en el resultado, o en la administración del mismo. Herramientas que sencillamente permitan mejorar los resultados parciales en cada proceso de gestión de la empresa. El tipo 2 son las innovaciones basadas en TIC en el proceso de administración interna de la organización, ¿no? Recordemos que acá ya estamos hablando de la administración de la empresa, no estamos hablando de los procesos de gestión, ¿no? Ni de cómo se ejecuta su actividad, ni cómo optimizamos su resultado, sino que estamos hablando del proceso de administración de la empresa, cómo optimizamos precisamente la forma como trabajamos dentro de la organización, cómo optimizamos la manera en cómo organizamos y gestionamos el trabajo interno de la empresa. Y ahora bien, en el tipo número 3 nosotros vamos a encontrar innovaciones basadas en TIC orientadas a los procesos centrales de producción de bienes o servicios. A su vez, vamos a poder identificar tres subtipos. Acá ya estamos hablando del núcleo técnico, el núcleo central, ese núcleo que tiene una relación o un impacto mucho más cercano con el resultado que percibe el cliente. Innovaciones concentradas en los procesos centrales de trabajo, un tipo 2 o un tipo B, que son innovaciones inmersas en los productos o servicios de la organización, y un tipo C, que son innovaciones orientadas a facilitar la coordinación con proveedores o clientes. Entonces el primero de ellos estará orientado a la optimización de la actividad dentro de los procesos centrales de trabajo, es decir, identificados esos diferentes procesos o esas diferentes actividades que agregan valor a la compañía y al resultado final o al producto final, pues se optimiza precisamente esos procesos de manera particular, se optimiza su gestión, su desarrollo, su actividad a partir de la implementación de una innovación tecnológica. En segundo lugar, son las innovaciones inmersas en los productos o servicios de la organización, es decir, que ya son cambios que directamente se realizan al producto. Ya no es una nueva forma de gestionar la actividad o una nueva herramienta que facilite el desarrollo de esa actividad, sino que ya tenga un impacto es directo en el producto que recibe el cliente. Ya la innovación va inmersa en el producto. O un tipo C, que son las innovaciones orientadas a facilitar la coordinación con proveedores. Son alguna implementación, como lo son por ejemplo los CRM, un tipo de tecnología de la información que facilita ese relacionamiento con el consumidor. Me acerca a él, me permite interactuar con ese cliente, saber qué es lo que el cliente busca en el producto, qué es lo que él desea, qué es lo que le está esperando que pueda obtener a partir de comprar ese producto que yo le estoy ofreciendo. Ese relacionamiento directo con el cliente me va a permitir precisamente conocer de cerca cuáles son sus necesidades, conocer y entender cuáles son sus requerimientos, y a partir de este conocimiento traducir esos requerimientos en objetivos que pueden ser desarrollados y pueden ser alcanzados por parte del equipo operativo de la empresa. Precisamente es un elemento sumamente importante que esos requerimientos pues se traduzcan, se divulguen a lo largo de la organización, y más importante aún, que los diferentes apartados, los diferentes niveles de la empresa logren identificar cómo su trabajo aporta de forma valiosa y significativa precisamente a ese valor agregado que percibe el consumidor final. ¿Bien? Ahora bien, ¿cómo se desarrolla ese ejercicio de implementación de tecnologías de la información? Recordemos que precisamente para el manejo de una gestión documental adecuada, pues podemos hacer uso de una herramienta tecnológica que me permita manejar los documentos internos de la empresa, pero más de eso, también que me permita a mí pues gestionar adecuadamente la información, y a partir de gestionar adecuadamente esa información construir conocimiento. En pantalla ustedes están viendo el modelo de difusión de innovaciones planteado por Ochoa en 2015, doctor de la Universidad Nacional de Colombia en Ingeniería, Industria y Organizaciones. Él plantea un modelo mediante el cual se desarrollan tres fases principales: una fase de iniciación, seguidamente una fase de implementación y finalmente una fase de uso. Y dentro de cada una de estas fases hay una serie de etapas que precisamente se ejecutan para que se dé alcance a esa necesidad, se dé alcance a esos resultados esperados con la implementación
de la herramienta tecnológica. Dentro de la fase de iniciación encontramos tres subetapas. Una primera etapa de establecimiento de la agenda, seguidamente una etapa de compatibilización y finalmente una etapa de adopción. Dentro de la etapa de establecimiento de la agenda, lo que la organización realiza es indagar, buscar situaciones problemáticas en su interior, precisamente buscar esas debilidades, buscar esos elementos indeseados, esas situaciones problemáticas que están afectando, que pueden llegar a afectar significativamente a los resultados de la empresa. Se debe jerarquizar estos resultados que se encuentren, porque una vez cuando nosotros desarrollemos este tipo de ejercicios, pues es muy común que no solamente se consiga unos resultados de manera particular o muy pocos inconvenientes dentro de la empresa, sino que realmente se van a lograr identificar un listado de varias situaciones no deseadas dentro de la organización. Ahora bien, precisamente se debe jerarquizar para lograr identificar cuáles de ellas tiene un resultado o tiene un impacto por allí mucho más significativo que las demás. Es decir, cuáles de ellas están afectando en mayor forma los resultados organizacionales. Entonces, luego de identificar esas problemáticas y dejar o seleccionar aquellas que son más importantes, por decirlo de esa manera, dentro de la empresa, se debe realizar un cruce entre las innovaciones disponibles o existentes dentro del mercado y esas problemáticas que yo he identificado. Es decir, voy a evaluar qué oferta de herramientas tecnológicas existe dentro del mercado que permita dar solución a esos inconvenientes que yo he logrado identificar y clasificar dentro de mi estructura de procedimiento. Bien, entonces acá lo importante es que yo evidencie cómo esas ofertas que he seleccionado dentro del mercado pues realmente dan solución o dan respuesta a esas problemáticas que en el ejercicio anterior o en la etapa anterior he logrado identificar. Y a partir de ello, pues debo preseleccionar aquellas que representan un mayor beneficio para mi empresa, aquellas que pues tienen un impacto mucho más importante en mis resultados, tal vez aquellas que permitan solucionar o responder a la mayor cantidad de situaciones indeseadas que yo he logrado identificar. Una vez seleccionado esa, ese tridente, bueno, el número de herramientas que yo haya seleccionado, pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de adopción, la cual corresponde a una serie de negociaciones internas que se deben desarrollar para tomar la decisión por una herramienta de manera particular. Y es que existe un ejercicio interno importante porque puede que se llegue a identificar, puede que se llegue a percibir a una herramienta de manera particular como la herramienta que va a permitir optimizar o alcanzar de mejor forma los resultados. Puede que, por ejemplo, una herramienta beneficie mucho más a la empresa que otra o a una área que otra. Entonces, por eso es necesario que se desarrolle precisamente ese ejercicio de negociación interna para precisamente pues mejorar o alcanzar unos resultados mucho más óptimos. También dentro de este ejercicio de negociación interna será necesario que se desarrollen actividades como lo son, por ejemplo, una evaluación con el equipo financiero, porque obviamente no cualquier herramienta tecnológica se adapta o se ajusta a las necesidades o al presupuesto que la organización ha establecido para desarrollar esta actividad de implementación. Entonces, por eso es muy importante que se desarrolle esa actividad de negociación interna para tomar la decisión por una herramienta en específico que se adoptará en la estructura organizacional. Con esto haremos finalización a la primera etapa de iniciación y entraremos en la siguiente fase, la fase de implementación, que a su vez tiene dos etapas internas, una etapa de adaptación y una etapa de aceptación. La etapa de adaptación consiste en realizar modificaciones internas para permitir que la herramienta tecnológica se pueda implementar y adaptar a la organización. Modificaciones procedimentales que corresponden a cambiar los procedimientos para asegurarse que la herramienta va a ser parte del día a día, de las actividades cotidianas que se ejecutan y se desarrollan dentro de la organización. Y modificaciones también organizacionales o estructurales cuando
a partir de la implementación de esa nueva herramienta tecnológica, pues será necesario que se modifique la estructura de la empresa, que se cambie la forma de trabajo, que se cambie pues áreas o departamentos de la organización y pues sea necesario precisamente modificar la estructura de la organización porque ya tal vez no se requiera de alguna actividad particular. Luego de esto encontramos la fase de aceptación, dentro de la cual pues lo que se va a realizar es un ejercicio de incentivar, un ejercicio de promoción, de publicación, de divulgación de la nueva herramienta tecnológica. Es normal que dentro de las organizaciones nosotros encontremos un fenómeno que normalmente se ha definido a lo largo de los años como la resistencia al cambio. Y es que cuando se implementa una nueva herramienta tecnológica, un nuevo software, una nueva metodología de trabajo, pues los trabajadores identifican esto nuevo como algo que va a entorpecer mi trabajo, que va a dificultar mi trabajo, o como algo que va a afectar mis resultados, o incluso como algo que va a reemplazarme dentro de mi trabajo. Realmente se debe vender mucho mejor esta nueva implementación. Debe hacerse ver que la nueva herramienta lo que va a permitir es que él como individuo pueda desarrollar de mejor forma su actividad, que consiga mejores resultados y que esa herramienta tecnológica que se está está implementándose precisamente con el objetivo de resolver algunos inconvenientes, resolver algunas problemáticas y permitir optimizar en términos generales los resultados de la organización. Con esto daremos finalización a la segunda fase de implementación y entraremos en la última fase de uso, que a su vez tiene dos etapas internas, una fase de rutinización, que es la inclusión de la tecnología en las actividades cotidianas, es decir, que esta nueva tecnología va a ser parte del día a día, en el desarrollo cotidiano de las labores, que esa actividad está totalmente inmersa en el ejercicio diario, en el desarrollo diario de las labores organizacionales en cada puesto de trabajo. Y una última fase de apropiación que hace referencia a que la herramienta tecnológica realmente se ha integrado en el desarrollo normal de funciones organizacionales, que podemos incluir esa herramienta tecnológica en los ejercicios de medición de resultados empresariales en términos de productividad y eficiencia. Es decir, que está totalmente, o esa herramienta es totalmente inherente a la estructura organizacional y al desarrollo procedimental de la empresa. Mis estimados estudiosos, esta era toda la temática a desarrollar en nuestra sesión sincrónica del día de hoy. Les recuerdo que en este momento tenemos una actividad pendiente por desarrollar, que es la actividad número 4, evaluación correspondiente al módulo número 2. Realmente lo que nos falta en nuestro curso son evaluaciones, porque inmediatamente cierre este lunes 26 esa evaluación número 4, se habilitará la siguiente, que es la evaluación correspondiente al módulo 3, la cual va a permanecer habilitada desde el próximo lunes 3 de mayo hasta el lunes 10 de mayo, es decir, de este lunes que viene en 8 días. Y una vez cierre esa evaluación del módulo 3, actividad 5, se habilitará la actividad 6, la evaluación acumulativa del curso, que va desde ese 10 de mayo hasta el domingo 23 de mayo a la medianoche. Yo les sugiero, les recomiendo que van a tener 2 semanas para desarrollar esa evaluación final. Van a contar con 2 fines de semana para desarrollar esa entrega. Les sugiero que hagan uso del primer fin de semana para el desarrollo y presentación de esa actividad. Y con eso conozcan con anterioridad cuál es su nota final. Tengan ya ustedes conocimiento de la calificación que alcanzaron y eviten inconvenientes o problemáticas con el desarrollo final de su actividad. Bien, mis estimados estudiosos, les agradezco por su atención, por su tiempo, les deseo una feliz viernes, un feliz fin de semana y nos estaremos encontrando nuevamente en la sesión sincrónica de cierre que está por allá programada para dentro de unas 2 semanas más o menos si no estoy mal. Muchísimas gracias por la atención y será entonces hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.